Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los diapasones, sobre todo los diapasones terapéuticos. Quédate que ya comenzamos. Tema muy interesante, muy interesante. Que no conoce el diapasón es este aparatito. Este aparatito, ya vamos a contar bien la historia. Escuchen un poquito a ver si se escucha. Bueno, ya va a aparecer esto. Es un aparatito sumamente muy útil, muy interesante, sobre todo para el trabajo con la parte terapéutica. Súper interesante. Les cuento, la próxima charla, a los que les gustan las infusiones, vamos a tener una charla sobre las propiedades del té verde. Las propiedades del té verde. Bien, acá estamos. ¿Cuáles son las ideas principales de la charla de hoy? Un poquito torcido esto. Voy a ponerse un poquito. Bueno. Las ideas principales de la charla es, obviamente, qué es la sonoterapia o terapia del sonido, cuáles son los instrumentos más destacados. A veces se confunde lo que es la sonoterapia, la terapia del sonido, con la musicoterapia. Si la musicoterapia es parte de las terapias del sonido, obviamente enfocado en ya una línea más musical y con todos con todo lo que tiene que ver en relación a la música, ¿no? Armonías, tonos musicales, bueno, y por ejemplo autores, demás. El principio de la sanación con el sonido, vamos a hablar cómo el sonido es útil para la sanación. Obviamente vamos a hablar de los diapasones, de la historia de los diapasones, qué es, qué significa. Cómo se pueden utilizar los diapasones en nuestro cuerpo físico. Cómo crean los diapasones o el sonido que genera el diapasón un puente con nuestra estructura, el puente entre el sonido y la estructura. Vamos a hablar del cuerpo y la enfermedad, siempre en relación al sonido, y cómo las terapias del sonido pueden ayudar a la sanación. Okay. Bien. En principio, ¿qué es la sonoterapia o la terapia del sonido? Es una práctica o una disciplina muy antigua que utiliza la voz o instrumentos específicos, generalmente instrumentos musicales, para generar determinadas vibraciones que van a incidir en forma beneficiosa en nuestro organismo. Por ejemplo, la musicoterapia, hablábamos de la diferencia entre, que normalmente se confunde la musicoterapia con la terapia del sonido. La musicoterapia usa la música y sus elementos, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, y obviamente la musicoterapia es parte de la sonoterapia o de la terapia del sonido. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los instrumentos? Ay, no sé qué estoy tocando acá. ¿Cuáles son los instrumentos más destacados en la sonoterapia o la terapia del sonido? En principio, la voz. La voz es la herramienta más eficaz y muy poderosa. ¿Por qué muy poderosa? Porque es nuestra propia frecuencia, es nuestro propio tono, es nuestra propia... podemos trabajar, obviamente, entrenándola para generar un montón de sonidos súper beneficiosos. Por ejemplo, cuando una persona está entrenada en el canto, puede generar lo que son los cantos armónicos, ¿no? Sobre todo con vocales. El canto armónico es una técnica
que le va a permitir cantar a una persona con 2 o más sonidos a la vez. Eso tiene que ver usar los resonadores de la voz y demás. Bueno, eso se estudia, sobre todo los que hacen canto, los cantantes, bueno, no todos los cantantes, pero los que estudian básicamente pueden tener esta capacidad. Es súper interesante el sonido de la voz. De acá también salen los mantras, los famosos mantras, el mantra más famoso que es el Om, que dicen que es el primer sonido del universo, y desde ahí a través de los mantras se puede sanar. Para los religiosos, de cualquiera sea la religión, cuando se repiten los rezos, para aquellos, por ejemplo, los católicos, los que van a la iglesia católica, la famosa novena, y se genera como una repetición y se genera como un tono, y eso hace que genere como un sonido meditativo, y un sonido siempre más o menos en la misma frecuencia, en el mismo tono. Se lo escucha, y bueno, si la iglesia es acústica y demás, bueno, es súper fabuloso. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Después están lo que se conocen, algunos en la jerga se los conoce como los cuencos cantores. En realidad no cantan, ¿no? Se emiten sonidos, pero se los conoce lindamente con ese nombre, ¿no? Los cuencos cantores, que son conocidos, por ejemplo, los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo. Los cuencos tibetanos, por ejemplo, cuando están bien hechos, tienen 7 metales, que se dice que cada uno resuena con los 7 chakras. Y después, bueno, los cuencos de cuarzo, que tienen un sonido exquisito, que también están regulados de acuerdo a notas musicales o a frecuencias específicas. Después están, bueno, vienen los diapasones, que son estos, ya lo mostré, ya muestro un poquito más ahora. Que los diapasones pueden estar también afinados a distintas frecuencias, ya sea también a tonos musicales o a distintas frecuencias, dependiendo para qué sea el diapasón o para qué el terapeuta utilice o la línea de trabajo. Los diapasones, con una persona con experiencia, se puede trabajar más allá de que sea una línea de terapia de sonido, que ya escuchar el diapasón es súper interesante. Teniendo conocimientos por ejemplo, de acupuntura, podemos llevarlo al término de sonopuntura, ¿no? Que es aplicar el vástago, esto es el vástago y este es el cuerpo, esto en los puntos de acupuntura, y va a generar obviamente un efecto similar sin ser tan invasivo como la acupuntura. Obviamente tiene otra característica, pero usa los principios básicos de la acupuntura, ¿no? Por ejemplo, también si no se hace presión, se puede pasar, conociendo el acupuntor o quien tenga conocimiento de por dónde pasa la energía, por los meridianos de energía, puede, una vez que activa el sonido, ir pasándolo, y eso va a producir también un efecto súper beneficioso. Y obviamente también otros instrumentos son los famosos tambores chamánicos, que tienen un sonido muy característico. También, por ejemplo, se utilizan en la terapia de sonido el didgeridoo, el tambor oceánico. El tambor oceánico, realmente, el que ha tenido la posibilidad de escucharlo y estar en una sesión de sonidos, es realmente muy lindo. Y después, bueno, obviamente están los pines, las campanas, y hay otros instrumentos que se utilizan mucho en la línea de sonido, que son exquisitamente ricos en escucharlos. Okay. Bien, entonces, y acá podemos citar a un textos antiguos, ¿no? Para entender cómo que el universo está hecho de sonidos, ¿no? En el Génesis se habla que ahí en el versículo 1, él dice que en el principio
era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que lo que está diciendo esto es que todo es vibración. Al principio era vibración y luego se empieza a generar la materia. Si tienen alguna pregunta, obviamente la van haciendo, ¿no? Siempre relacionado a lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar del principio de la sanación con el sonido. El principio de la sanación con el sonido. El principio de la sanación con el sonido viene desde el concepto de la resonancia simpática, ¿no? Que la resonancia simpática es cuando, por ejemplo, cuando la frecuencia de un elemento vibra armónicamente con otro objeto o con otro elemento. ¿Sí? O sea, dos elementos vibrando en la misma frecuencia. Eso sería el principio de la resonancia simpática. Dice así: todo el universo está en un estado de vibración, lo que hablábamos al principio. Todo era verbo. O sea, todo se mueve, aunque parezca que no, una piedra que parezca que no se mueva, un ladrillo que no parezca que no se mueva, si vamos más en lo profundo, llegamos hacia lo más diminuto, lo más pequeñito, que son los átomos, están constantemente en movimiento. Para nosotros no, pero todo vibra, tiene una vibración que hace que sea lo que es, ¿no? El ladrillo en ese caso. Entonces, todo el universo está en estado de vibración. Esto incluye a los seres humanos, cada órgano, cada célula, cada hueso, cada tejido, cada líquido del cuerpo. Y también todos los campos electromagnéticos, o sea, los cuerpos más sutiles, puede ser el aura, puede ser la energía que circula por los meridianos, todos los cuerpos más sutiles que rodean a la persona tienen una frecuencia vibratoria y sana. Cuando esta frecuencia cambia, obviamente aparece una enfermedad. Entonces dice que si no estamos resonando con alguna parte de nosotros mismos o de lo que nos rodea, nuestro entorno, cuando no estamos en armonía con nuestro entorno, nos volvemos disonantes. Por lo tanto, enfermamos. Entonces, nuestra frecuencia naturalmente sana se convierte en una frecuencia que cuando enfermamos vibra sin armonía o en desarmonía. Y eso es lo que se considera como la enfermedad. Es nuestro cuerpo, nuestra frecuencia en desarmonía. Esa vibración que por naturaleza es armónica, cuando se desarmoniza aparece los síntomas, aparece lo que nosotros conocemos como enfermedad. Que a veces puede ser algo desde lo más sutil a lo más profundo. Lo más sutil puede ser sensaciones de molestia, sensaciones de malestar, intranquilidad, todo lo que se llaman enfermedades psicoemocionales. Luego empieza a aparecer en el cuerpo como molestia, como dolor, como cansancio. Y bueno, y ahí va pasando lo más profundo, ¿no? Músculos, órganos, huesos, sangre, etc. Pero todo empieza desde una vibración no armónica. Por ejemplo, a través del uso de la voz, los diapasones o instrumentos musicales, podemos proyectar una frecuencia resonante correcta o una frecuencia armónica sobre cualquier parte que nosotros sintamos que no está bien o que está en desarmonía o que está enferma. Y si tenemos la capacidad de sostener esa frecuencia durante un cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo, esa frecuencia que va a resonar en una nota armónica o en un sonido armónico, sonido vibrante armónico, va a trasladar esa armonía a esas partes que están enfermas. Obviamente va a necesitar un proceso, esto no es mágico, pero necesita un proceso, pero sí tiene un efecto que se siente rápido. Después vamos a hablar de dónde, en cuáles situaciones tienen gran beneficio estas terapias. La resonancia simpática dice, la resonancia simpática ocurre cuando un objeto vibrante influye sobre otro objeto que también vibra o puede vibrar
que nosotros creemos que puede estar estático, por ejemplo, causando cambios vibratorios en su índice físico. Y acá podemos nombrar un ejemplo que es muy común y que la mayoría conoce, hoy con internet es súper fácil, cuando un cantante de ópera, generalmente los cantantes con un tono más agudo o más alto, hacen estallar una copa de cristal. ¿Qué es lo que hacen? Con su voz, con la voz, instrumento poderosísimo, llegan a la frecuencia a través del tono alto, llegan a la frecuencia de ese cristal. Como ese cristal es rígido, es estático, lo ponen a vibrar. Y si esa frecuencia se sostiene durante un tiempo determinado, ese cristal empieza a vibrar y como no puede sostener esa vibración, se rompe. Eso es lo que genera la vibración estática. Otro ejemplo es, por ejemplo, en nuestra casa, cuando pasa un camión o una máquina con un sonido grave, los colectivos, los camiones, que hace retumbar los vidrios, o muchas veces hace mover los muebles como vibran. Por eso uno de los principios es en los autos, en los instrumentos que se mueven mucho, que tienen movimiento, cada tanto hay que ajustarlos. La vibración desajusta, ¿no? Desarmoniza, sobre todo si no está en armonía. Pero eso es un principio del movimiento. El movimiento afloja todo. Un tornillo está duro, uno que empieza, le pega, hace unos golpecitos, le pega, bueno, y normalmente si está en condiciones se despega. Bueno, el sonido obviamente tiene una gran capacidad de alterar todo lo que es material, obviamente, y provocar cambios en todos los niveles, desde lo físico a lo más sutil, puede ser lo emocional, lo espiritual, lo energético. Bien, ahora vamos a hablar de los diapasones. Bien, ¿qué es un diapasón? Es una pieza metálica, les muestro, es una pieza metálica metálico, generalmente esto es aluminio, es una pieza metálica que parece con forma de, algunos dicen de tenedor, pero es una horquilla, tiene diferentes formas, esta es la forma más común, y que al golpearlo, su vibración, como se escucha ahí, tiene un tono puro, un tono es como para poder hacer una frecuencia específica, generalmente lo podemos asociar a una nota musical pura. Por ejemplo, este tiene una frecuencia en Do. El tono musical es Do, pero la frecuencia es de 512 Hz. Generalmente se los asocia a ahí. Por ejemplo, esto es un diapasón terapéutico y se lo asocia a la afinación de instrumentos. Entonces, le muestro por ejemplo. Este está en 440 Hz. No me acuerdo que no dice la frecuencia, ¿no? Este suena distinto. A ver si se escucha. Este es para pegarle, para no lastimar, romperlo o achacarlo, no sé si se escucha. Este es ve que tiene el mismo principio, tiene este más redondito al lado de este. Este es una frecuencia específica, es terapéutico, y este es para afinar instrumentos. Entonces, y acá este es otro, este es un poquito más, tiene otra frecuencia. A ver, ¿se escucha? Este también está en Do, pero la frecuencia es 136.1. Ahora les voy a contar qué es. Bien. Entonces, eso es básicamente un diapasón, ¿no? Es un instrumento metálico con forma de horquilla que tiene un vástago, que es sería esto, la parte de abajo, y esto sería la horquilla lo que vibra, lo que genera la vibración, lo que genera el tono.
¿Qué significa el vocablo diapasón? Bueno, deriva del griego, que es diapasón. El dia es a través de, y pasón sería como cordón, ¿no? Entonces se refiere al registro de una nota musical pura, ya sea de la voz humana o de los instrumentos musicales. Entonces por eso generalmente se lo usaba en principio para afinar instrumentos. ¿Y quién crea? ¿Dónde se crea esto? En el año 1700, en el siglo XVII. En el siglo XVII es donde en ese siglo estaba con mucha incidencia la música barroca, y es donde empieza la música moderna, en cierta forma la música, los autores más modernos. ¿Quién crea el diapasón? Un músico, obviamente. ¿Quién puede ser? Un músico inglés, un músico británico que se llamaba John Shore. Era trompetista y era parte de la corte inglesa. Entonces, él crea esta. En esta, si bien ya había instrumentos de viento y otro más, pero básicamente se afinaban, se usaba para afinar los instrumentos de cuerda y de percusión, el piano, guitarra y demás. Bueno, obviamente ahora hay un montón de infinidad de instrumentos, porque era lo más fano. Entonces le pegaban, escuchaban el tono y de acuerdo al tono iban afinando. Entonces el diapasón emite un sonido puro. El sonido puro se representa como una onda sinusoidal, o sea, que es siempre igual, no tiene armónicos, no repite en otras frecuencias, solamente en una frecuencia. El tono musical es do, obviamente de acuerdo a la frecuencia puede ser más alto o más bajo, siempre va a estar referido a la afinación, pero do es do, no importa si está una octava más baja o una octava más arriba, esto es en términos de música. Do es la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahí va bajando o subiendo. Ya no voy a entrar en, por eso es de musicoterapia. Yo no voy a entrar en eso porque no soy músico. Pero tiene esa característica. Entonces, ¿cuál es la ventaja del diapasón? Que se puede utilizar sin ser músico, sin tener experiencia. Se puede, realmente es fácil, para los que quieran aprender, es sumamente fácil. Hay que tener algunos principios básicos nada más, sobre todo para la parte de sanación, pero simplemente teniendo uno es como tener cualquier instrumento que dé un sonido puro. Es realmente sanador si lo sabemos usar y si tenemos conocimientos sobre lo que es digamos, las energías del cuerpo y, por ejemplo, los acupunturistas, los que hacen Reiki, cualquier línea terapéutica puede ser utilizado o puede ser beneficiada esa línea terapéutica con los diapasones. ¿Cómo se utilizan los diapasones en el cuerpo físico? Bueno, yo lo expliqué al principio. Se acerca esta partecita, por ejemplo, en el cuerpo físico se activa, ¿escuchan? Ahí se escuchó, perdón. Este tiene un sonido más sutil, pero vibra. Entonces yo puedo apoyar, por ejemplo, en la punta del dedo y ahí va a pasar toda la vibración del diapasón, pasa al dedo y va a generar esa esa resonancia simpática, ¿no? La frecuencia pura del diapasón va a pasar al hueso o a donde yo vaya apoyando, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esto? Entonces, cuando empieza a vibrar, como yo les había contado, que la vibración empieza a aflojar todo, va a generar en huesos y articulaciones, va a mejorar los movimientos y la flexibilidad, obviamente, y también va a ayudar con lo que es el tejido conectivo. Más allá de esto, también estimula todo lo que es el flujo de líquidos, en el caso, por ejemplo, de sangre y linfa,
en la zona de aplicación, por ejemplo, si hay una inflamación o un hinchazón, yo puedo trabajar ahí y va a producir el movimiento de los líquidos. Esto acelera el proceso curativo, obviamente, porque fomenta que la zona se relaje, se elimina el estrés y, bueno, obviamente toxinas y demás salen y llegan nutrientes y elementos formes, ¿no? Elementos que van a ayudar a sanar. Por ejemplo, los que tenemos información sobre los meridianos, activamos el punto y podemos ir trabajando sobre los distintos meridianos de acupuntura o los puntos de la acupuntura. Entonces va a tener esa acción, ¿no? En comparación con la acupuntura, no es invasivo, ¿no? La acupuntura sí, porque va con una aguja y tiene que genera un pequeño dolorcito, que es la incorporación de la aguja, ¿no? Entonces aquellos que tienen mucho miedo a las agujas, que hay muchas personas por X cosas, se puede usar esto como un excelente medio alternativo a las agujas. Tiene otro efecto, por supuesto, ¿no? que la acupuntura, ¿no? Porque la acupuntura con varias agujas estimulamos muchos puntos a la vez. Con esto, uno, dos, pues algo que sea, por ejemplo, que sea un equipo de terapeutas para tratar a un paciente que al mismo tiempo se pueda hacer varios puntos. Pero generalmente se puede hacer uno o dos de acuerdo a la posibilidad del paciente. Tenemos dos manos para sostener, ¿no? Son dos puntos. Entonces, también, por ejemplo, ¿no? Recordamos que el diapasón es un instrumento que tiene una frecuencia pura, ¿no? Y que si lo sostenemos durante determinado tiempo en el cuerpo o pasándolo por determinado meridiano, por ejemplo, o zona afectada, esa resonancia en alguna forma va a tener incidencia en la zona y siempre va a producir una mejora, a través del concepto de resonancia simpática. También podemos activar el diapasón, la zona que suena más lindo, suena por lo menos, cambia el sonido, lo podemos llevar a unos 5 centímetros de la oreja, ¿no? Y transmitir directamente el sonido o la vibración al órgano. Entonces, nuestro oído también tiene una incidencia que va a ayudar a todo el metabolismo a equilibrar y regularse en relación a todos los órganos que tengan una llegada a través de el conducto auditivo, ¿no? O el oído, ¿no? En medicina china hablamos del oído, es el elemento agua, tiene que ver con los huesos, con los riñones, con la vejiga. Bueno, hay un montón de incidencias. En la oreja tenemos un microcuerpo. Es como pasarle la vibración completa a través del aire. También se puede tocar, lo que pasa es que es muy grande. A través del aire a todo nuestro cuerpo. Por eso cuando tenemos el diapasón, el sonido del diapasón a 5 centímetros, no solamente lo escuchamos, sino también a través del microcuerpo vamos a tener el efecto de beneficios. También se utilizan, por ejemplo, aquellos que tienen conocimiento de los chakras, podemos trabajar con el sonido solamente en los diferentes chakras. Va trabajando los diferentes chakras, ya sea solamente transmitiendo la vibración, que sería por el aire, o colocándolo, transmitiendo la información. Entonces, le estoy dando un mini curso. Bien, ¿no? También, bueno, hay un montón de diapasones y hay un montón de afinación y de frecuencias y de maneras. Hay algunos que, por ejemplo, la mayoría son el diapasón original es de metal, pero también hay diapasones de cuarzo, son un poco más grandes y tienen realmente otro sonido, son muy delicados, obviamente. Hay, por ejemplo, están las frecuencias musicales, están las frecuencias
de los chakras. Por ejemplo, este es la frecuencia, está en nota musical 2, pero con la frecuencia 512. Este está también en el tono musical Do, en la nota Do, si se escucha es Do, cualquier músico con un buen oído puede identificarlo. Pero la frecuencia de estas pesitas que tienen acá, pueden, moviéndola, afinándola con instrumentos específicos de afinación, variar la frecuencia. Este específicamente está en 136.1. 128 era la frecuencia original y variándole las pesitas le van cambiando la frecuencia. 136.1 que tiene una incidencia en la parte emocional. Es una frecuencia que por octavas tiene que ver con la frecuencia de la Tierra. Súper interesante. Entonces, ¿cómo el diapasón crea un puente entre el sonido y la estructura? Obviamente, el diapasón es un material físico por naturaleza, pero vibra suficientemente o con intensidad suficiente para transmitir esa vibración. Como nuestro cuerpo también vibra, este concepto de resonancia se refuerza por su uso en el cuerpo o alrededor del cuerpo. Del átomo a la molécula, de las células al ADN. Nuestro cuerpo está hecho de formas geométricas y acuérdense que el sonido tiene incidencia directa sobre la materia. Acuérdense que el cantante que rompe la copa de cristal, el cantante de ópera que rompe la copa de cristal, el camión que pasa y hace mover los muebles, hace resonar todos los muebles, un estruendo que hace mover todos los vidrios, ¿sí? Entonces, el diapasón, al coincidir exactamente con la mayoría de las relaciones naturales vitales, dependiendo de la frecuencia obviamente, son capaces de sintonizar, de armonizarnos, de volver de restablecer esa frecuencia natural armónica o esa vibración natural armónica del cuerpo y ponernos a vibrar en forma óptima. Obviamente, si vibramos en forma óptima, estamos sanos o empezamos el proceso de sanación. Realmente es una herramienta maravillosa y útil para la terapia, sobre todo las que hacen terapias de sonido. Hablemos del cuerpo y la enfermedad. Eso son muchas cosas que estamos hablando, mucha información, es súper lindo. La mayoría de las enfermedades empiezan en el cuerpo más sutil, o sea, en el cuerpo energético. Entonces, y de ahí empieza a ir bajando nuestros pensamientos, nuestras emociones, la programación negativa o las creencias limitantes, como dicen algunos. Eso empieza a formarse y empieza a adoptar una forma más densa. Acuérdense que de lo sutil, de arriba hacia abajo, del cielo hacia la tierra, de lo más sutil a lo más denso, ¿no? Ahí podemos hablar del agua, ¿no? El agua en estado de vapor se va condensando, cae y forma los mares, ¿no? El agua y el viento, dicen los chinos, el feng shui o feng shui. Entonces, y a modo de que esa energía se va repitiendo, se va generando ciertos patrones que se estancan, que se cristalizan, que a muchos pueden ser campos energéticos, ¿no? En medicina china se habla de cicatrices energéticas. Entonces, en todo lo que es la ciencia médica, hay personas que tienen dolor cuando hay humedad, que le duele el codo, le duele una articulación, y si lo buscan por la línea médica no le van a encontrar nada, pero en la zona energética
hay como una cicatriz, hay algo. Esto tiene que ver con eso, ¿no? A nivel energético va generando algo que no tiene la suficiente fuerza para condensarse, pero tiene la suficiente fuerza para estar ahí y sentirse. Uno lo siente, una resonancia magnética, un escáner, todo eso, no va a encontrar nada, pero yo lo siento. A nivel, hay algo que me hace sentir ese bloqueo, ese dolor. Entonces, eso, ¿cómo se va transformando en enfermedad? Entonces, esos patrones van penetrando gradualmente hasta que en una última instancia se transforman en la enfermedad del cuerpo físico, ¿no? Nosotros tenemos el síntoma que nosotros conocemos como enfermedad, que es, si lo relacionamos, es el campo electromagnético más denso, la materia, de lo sutil a lo denso. Entonces, el sonido tiene la capacidad de movilizar, de disolver esos bloqueos, esas cristalizaciones o esos estancamientos de energía, ya sea energéticos o densos. Obviamente, si ya tiene mucho tiempo la enfermedad, va a costar mucho, o dependiendo qué situación tenga, ¿no? Algo que está, por ejemplo, una articulación que está deforme, el sonido no la va a volver a su estado original, pero sí va a hacerla sentir mejor, que no duela o que tenga movilidad, que mejore la movilidad. Y por ejemplo, lo que tiene el sonido cuando todavía no está muy manifestada en el campo físico o en el cuerpo físico, es que es más fácil sacarlo. En los campos energéticos, en los campos emocionales, si el paciente colabora también con lo que tenga que hacer, es más fácil sacarlo, sin que llegue al cuerpo físico. Bueno, esto es las medicinas energéticas o las terapias energéticas, para no poner el término medicina. Esto se lo puede denominar también como una terapia totalmente preventiva, ¿no? Como la prevención de las enfermedades, en el estado más puro. ¿Sí? Bueno, chamanes, monjes y hay muchas personas que utilizan el sonido para ayudar a otros o para a uno sentirse mejor. Es un recurso espectacular, es un espectáculo. Está Ciro, creo, mirando. Hola, Ciro. Entonces, los terapeutas occidentales utilizan una combinación de la voz y el instrumento, cantar tocando un instrumento, por ejemplo. Hay chamanes que van tocando su tambor, por ejemplo, y van haciendo oraciones o cantos. Realmente es fabuloso, es muy, muy, muy lindo. Entonces, aquellos que tienen un conocimiento más funcional del sonido, un músico, por ejemplo, o un terapeuta del sonido, o aquellos que utilizan mantras o que tienen mucha información de la energía en relación al sonido, pueden tener una incidencia muy buena en lo que es en restaurar o ayudar a las personas o al cuerpo a restaurar la salud. Es una terapia realmente es holística. Trabaja lo físico, trabaja lo psicoemocional, lo mental, inclusive lo energético, y ya en un plano superior ayuda a lo espiritual, o por lo menos a conectarnos con lo espiritual. Algunos de los aspectos a tener en cuenta: primero, que no se necesita para usarlos o para aprenderlos a usar, no se necesita tener experiencia de nada, ¿no? O tener experiencia previa en sonido o en canto o demás. Eso es fabuloso lo que tiene esto, ¿no? Es súper fácil de aprender. Pero bueno, necesita una gran responsabilidad, ¿no? Generalmente no genera nada, pero si no tenemos conocimientos, podemos generar malestares, obviamente propios de la sanación, pero bueno, que generalmente cuando uno quiere sanarse, ahí saluda Ciro, cuando uno quiere sanarse no quiere tener los síntomas, ¿no? Que esa es una de las
de las cosas que no queremos afrontar, no queremos ser responsables, ¿no? de tener el síntoma de nuestra propia sanación, la mayoría por lo menos, o gran parte. Y la otra es que uno no necesita estar enfermo para sentirse beneficiado de los sonidos, ¿no? Eso es también es súper importante. La mayoría va a terapia o va al doctor o va a que lo ayuden a mejorar cuando ya tienen el problema. Es muy normal. Yo el auto no lo llevo al mecánico si no está roto generalmente, ¿no? Pero cuando uno hace los servicios o los controles, podemos evitarnos después un mal mayor. Esto sería más o menos lo mismo, ¿no? Podemos sentirnos bien o podemos ayudar al cuerpo a que siga manteniéndose bien. Siempre, obviamente va a tener siempre super beneficios, ¿no? Entonces, les cuento ahora algunos de los beneficios que generan el uso de la sonoterapia o de la terapia de sonido, básicamente el uso de los diapasones. Luego les cuento un poquito la experiencia con algunos pacientes. Bueno, estos son los grandes beneficios que tiene el uso del diapasón o del sonido en la terapia. Alivio muy importante del estrés y de la ansiedad, ayuda a mejorar la concentración, ayuda a mejorar la creatividad, ayuda a mejorar la visión. La visión no solamente física, sino mental y espiritual, ¿no? Pues tiene que ver con el chakra. Cuando trabajamos con este chakra, tiene que ver con toda la zona. Entonces, la vibración, acuérdense que la vibración tiene un gran efecto en la parte material, pero también en lo otro, en lo más sutil, de lo físico a lo más sutil o de lo sutil a lo más físico. Nos va a ayudar a equilibrar los hemisferios cerebrales. Esto es muy, muy importante. Nos va a ayudar también a restablecer el equilibrio del sistema endocrino, sabiendo dónde están las glándulas, que generalmente están relacionadas a los chakras. También vamos a tener una gran incidencia sobre si trabajamos en esta zona, la hipófisis y la epífisis. Podemos trabajar, ¿no? Pituitaria, la hipófisis. Los que tienen sinusitis y dolores de cabeza va a tener una gran incidencia, los va a ayudar, ¿no? La sinusitis es flema de moco ahí entre los huesos. Entonces la vibración, acuérdense que la vibración afloja todo, entonces va a permitir que eso que está estancado pueda moverse. Los dolores de cabeza también es energía que está acá, que no se mueve. Bueno, hay que ver, siempre depende de dónde venga, pero hablamos sutilmente, ¿no? Algo para los meditadores, para los que meditan o para los que necesitan dormir mejor, estimula las ondas alfa. Nos va a permitir lograr tener una meditación más profunda. Estamos hablando de un uso más continuo. Por ejemplo, cuando lo usamos, trabajamos sobre la columna, va a mejorar la estimulación del líquido cefalorraquídeo, que algunos lo asocian a la kundalini, la parte física. Cada uno crea lo que cree. Entonces, esto va a hacer que haya un aumento de energía. Si nosotros hacemos mover la energía por la columna, lo que estudiamos acupuntura, trabajamos con la energía, por la columna pasa uno de los grandes vasos energéticos, entonces estimular la columna también va a ayudar a mover la energía, a aumentarla. Equilibra los chakras, si yo sé dónde está, pero lo puedo hacer, puedo utilizarlo ya sea físicamente o en el cuerpo sutil, el cuerpo energético. Va a equilibrar los chakras, va a equilibrar el aura. Si yo activo y voy pasando cerquita por todo el cuerpo, entonces
si hay un bloqueo energético en alguna parte del cuerpo, esto va a hacer. Después ahora le cuento algo relacionado con esto. Obviamente también nos ayuda como vibra, la vibración se transmite no solamente a nuestro cuerpo, sino a todo el entorno. También, sobre todo los que suenan más, ¿no? Por ejemplo, este que tiene un sonido un poquito más fuerte, más audible. No quiere decir que si yo no lo escucho no vibre. Nuestro oído tiene la capacidad de captar más o menos de 20 Hz a 20.000 Hz. Y ese es el rango físico, lo que nuestro oído físico capta. Entonces, hay frecuencias menores y hay frecuencias mayores a lo que nuestro oído capta. Eso, un ejemplo es muy simple, por ejemplo, el perro que escucha en sonidos mucho más altos, ¿no? El silbato del perro nosotros no lo escuchamos, pero el perro lo escucha. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay sonidos que nuestro oído físico no capta. Entonces, cuando nosotros transmitimos la vibración, ya sea del diapasón que sea, esa vibración también se transmite a nuestro entorno. De ahí que también podemos beneficiar con esos sonidos a nuestras mascotas. No importa si están cerquita o no, puede estar allá durmiendo, por ejemplo, los gatitos, los perritos, lo que sea, un pez, la mascota que sea, un pajarito, un loro, lo que sea. Activando el sonido también se va a beneficiar. Y lo mismo las plantas. Se puede usar en mascotas y en plantas. Si lo podemos usar nosotros, lo puede usar cualquier elemento, cualquier ser vivo. Una casa, aunque no parezca, es un ser vivo. Energéticamente tiene su incidencia. Entonces, cuando nosotros tocamos un instrumento armónico en un ambiente, nos beneficiamos nosotros y se beneficia todo el entorno. Y una de las características que tiene, cuando uno lo empieza a usar digamos, al instrumento, empieza a aparecer la intuición y la conciencia a niveles superiores. ¿Sí? Entonces, la experiencia, yo lo utilizo en terapia, y dos experiencias les voy a contar. Cuerpo sutil, cuando nosotros tocamos, activamos a ver si se escucha ahí un poquito, activamos el diapasón y lo vamos pasando por el cuerpo sutil. Eso, recuerden que la vibración provoca cambios, genera movimientos, desbloqueos. Cuando hay un desbloqueo importante y pasamos el instrumento cerquita, generalmente la persona o el paciente hace un movimiento involuntario. Eso, como terapeuta, me indica ahí que hubo un desbloqueo, que hubo un movimiento. Eso es como un espasmo, se le llama, ¿no? Es involuntario, pero es como que la energía que estaba estancada mueve, pasa, como el estímulo energético estaba estancado, ya sea de un lado o del otro, y lo que hace es un movimiento, y empieza a producir desobstruye eso que estaba trabado a través de, ya sea una acumulación, un nudo, lo que sea, como quieran llamarlo. Y cuando hacemos lo mismo, por ejemplo, lo ponemos en un hombro o en el pecho o en cualquier parte del cuerpo, yo, por ejemplo, puedo estar estimulando el hombro y se puede mover una pierna, puede hacer ese mismo movimiento la pierna. Generalmente dependiendo de cómo esté la persona, si más afectada en lo psicoemocional, cuando yo lo paso por acá, por ejemplo, va a tener una incidencia, va a empezar a vibrar. Muchas veces para algunos es incómodo, para otros simplemente es un espasmo. Hay pacientes que realmente tienen una desarmonía muy importante en lo psicoemocional. Entonces, cuando uno, sin tocarlos, solamente pasa por afuera o cerquita, empieza a producir eso de espasmo. Ya sea puede ser un dedo, o puede ser un brazo entero, o puede ser todo el cuerpo. Tuve la experiencia también de una paciente cuando hacíamos simplemente por
por el campo energético, era todo el cuerpo que vibraba. Y yo le pregunté, no estoy bien, no me siento mal. Y generaba eso, y tenía obviamente sus beneficios. Y lo mismo sucede cuando lo hacemos en el cuerpo físico. En el cuerpo físico, el paciente lo siente más solo. Cuando aplicamos, por ejemplo, el diapasón en el hueso, la vibración, como el hueso es mucho más denso, la vibración se transmite mucho más. Cuando lo hacemos en la zona de los pulmones, como hay como una caja, cuando apoyamos como que resuena más. Entonces la vibración se expande más y tiene mayor efecto. Realmente es muy agradable sentir. Algunos le da, la mayoría por lo menos de los pacientes que he trabajado lo recibe muy a gusto, como le dice que les gusta y que les siente bien. Y hay otros, que le da cosquilla o que son muy pocos, casi ninguno me ha dicho que le molesta. Sí, a algunos le da cosquilla dependiendo de la zona, trabajan los pies o zonas más sensibles, ¿no? Dependiendo de cómo uno sea. Cuando uno tiene esa sensación, nos apoya, se trabaja desde el cuerpo sutil, del cuerpo energético. Por ejemplo, los que tienen experiencia en reflexología, ya sean los pies, en las manos, en la parte que sea, podemos trabajar con el instrumento en el órgano reflejo o en las zonas reflejas para tener mayor incidencia de beneficio, obviamente por el mismo principio, ¿no? de reflejo en la zona en desarmonía. Realmente es una terapia muy agradable, es no invasiva, se puede hacer en cualquier lugar, no necesita específicamente un consultorio y demás. Se puede hacer con la persona sentada, se puede hacer con la persona parada, acostada. Mejor obviamente es sentado para que los efectos de la relajación y del movimiento energético sea más potente, ¿no? Toda enfermedad se sana en reposo, en tranquilidad. La enfermedad es en Xinjiang, en términos de Xinjiang, la enfermedad genera estrés, es yang, y el reposo, el yin, nos va a permitir sanar esa enfermedad. Entonces, la terapia de sonido nos va a brindar ese espacio, esas posibilidades, esos elementos que necesita el cuerpo para iniciar los procesos de sanación, ya sea desde los cuerpos sutiles, como cualquier estado nervioso, estado emocional, hasta los cuerpos más densos, ¿no? Como es la parte, por ejemplo, nervios, músculos, piel, huesos, sangre, lo que sea. Más profunda es la enfermedad, más tiempo la enfermedad, obviamente va a necesitar otro tipo de tratamiento, pero más allá de los tratamientos ortodoxos o los tratamientos más modernos que nos permite la medicina, este puede ser una terapia que complemente muy bien y acelere los procesos de sanación. Podemos tomarla dependiendo la situación, como la terapia principal o como la terapia complementaria. No es alternativo, es complementario. Se complementa muy bien con cualquier tipo de terapia, inclusive con mismas terapias de la misma línea energética, aunque no la haga el mismo terapeuta. Así que los invito a que prueben, a aquellos que tengan la posibilidad de ir a alguna meditación con cuencos, ir a alguna línea terapéutica con sonidos. Realmente es fabuloso. Y una sesión con los diapasones, utilizando los principios de la acupuntura, o sea, lo que sería la sonopuntura, realmente el efecto es muchísimo mayor. Lo digo por experiencia con pacientes, ¿no? El efecto de relajación y sedación y de liberación del estrés es muy sentido, y a personas que
que muchas veces han dicho que no, a mí no me hace nada, yo soy súper estresado, soy súper acelerado y demás, el efecto le dura 2 o 3 días. Entonces, para reducir el estrés es una de las terapias realmente los cuencos, pero el diapasón, utilizando también con referencias de acupuntura, la sonopuntura es excelente y realmente muy, 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 muy recomendable. Si tienen la oportunidad, hagan una sesión para probar, aunque sea, para tener la experiencia y después me cuentan.